muñeca Annabelle no está poseída? ¿Los Warren nos mintieron? Todo es una farsa. La muñeca Annabelle fue capturada y exorcizada originalmente por Ed y Lorraine Warren. Pero, ¿quiénes son los Warren? Eran una pareja que investigaba casos paranormales de la vida real. Ed aseguraba que había crecido en una casa embrujada y que así había obtenido sus habilidades para enfrentarse a demonios y a espíritus. Lorraine, por otro lado, decía que era medium y podía contactar a almas y demonios. Juntos dedicaron su vida a ayudar a víctimas de posesiones, brujerías, maldiciones y cualquier tipo de caso paranormal y creepy. Por ejemplo, el de la muñeca Annabelle. Ellos fueron quien lograron capturarla. Pero ¿tú sabías que en realidad la muñeca no se llamaba Annabelle? ¿Qué? Entonces, ¿por qué le dicen así? Originalmente la muñeca pertenecía a una chica que tuvo un trágico accidente en auto. No sobrevivió y luego la muñeca fue comprada en una venta de garage. Fue entonces que empezó a comportarse de una manera muy extraña. Desaparecía y luego aparecía en diferentes lugares y empezó a emanar un olor horrible. Ay, perdón, es que hace mucho calor. No, la muñeca. Ah, ya. Era en realidad esa chica, la dueña de la muñeca, la que se llamaba Annabelle. Entonces, ¿me estás diciendo que la muñeca estaba poseída por el espíritu de la niña? Pues eso es lo que se pensaba, pero había algo que no cuadraba. La muñeca constantemente dejaba notas escritas a mano en diferentes sitios y todas con mensajes súper amenazantes. Fue entonces que llamaron a Ed y Lorraine Warren para investigar el caso. ¿Y entonces qué fue lo que descubrieron? Que la muñeca no estaba poseída por el espíritu de la niña. Era el Espíritu Santo. No, en realidad era un demonio. Inmediatamente después de esto llamaron a un sacerdote para realizarle un exorcismo, pero camino a este lugar, el padrecito chocó y no pudo llegar hasta la muñeca. Casi como si el demonio hubiera actuado para que no llegaran a exorcizarla. Esta es la razón por la cual los Warren capturaron a la muñeca y la llevaron a su museo de objetos malditos. Pero hace unos días la muñeca Annabelle se escapó. Los Warren advirtieron que la muñeca nunca debía abandonar el museo, ya que habían contratado a exorcistas del Vaticano para que bendijeran todas las paredes de su casa. Pero toda la colección de objetos malditos tiene un nuevo dueño y él decidió sacar a la muñeca y llevarla de gira por todo Estados Unidos. Su primera parada fue en Nueva Orleans, pero desde que la muñeca entró al estado, comenzaron a ocurrir horribles manifestaciones paranormales. Antiguas mansiones de más de 100 años se incendiaron por completo. Incluso decenas de presos se escaparon de la cárcel de Nueva Orleans. Todo exactamente el mismo día que Annabelle llegó. Pero aquí viene lo más extraño. La siguiente parada del tour iba a ser en Chicago, pero la muñeca desapareció de su vitrina. Durante varios días se desconoció el paradero de Annabelle. Misteriosamente, una semana después de su desaparición, su nuevo dueño avisó a través de la cuenta del museo que supuestamente la muñeca nunca se perdió y que de hecho ya estaban de regreso en la antigua casa de los Warren. ¿Pero por qué ya no fueron a Chicago? Si supuestamente no se perdió la muñeca, ¿por qué se interrumpió la gira que ya estaba planeada por todo Estados Unidos? A mí me suena que la muñeca sí estaba desaparecida. Luego la encontraron y les dio tanto miedo que tuvieron que regresarla al museo que está bendito, el que ya exorcizaron. A mí me suena a que esto lo han hecho muchas otras veces, justamente este museo, haciendo tendencias en Twitter. Por ahí del 2015, recuerdo que a la muñeca la raptaron. ¿Qué? Así es. Y esto tenía mucho que ver con una de las películas que se iba a estrenar. Y ya se va a estrenar otra, no manches. ¡No! Sí, te lo juro. Lo que muchos no saben es que justo en el museo de los Warren, al lado de la muñeca Annabelle, hay otra muñeca igual o tal vez más poseída. Claribel, la muñeca de Juárez, que es compositora y... no. No, ese era el Divo de Juárez. Sí, perdón, me equivoqué. No. Esa muñeca perteneció sí a una familia mexicana. La familia misteriosamente murió en un trágico accidente, exactamente igual que con la muñeca Annabelle, y entonces empezaron a pasar cosas raras. Sus nuevos dueños todas las noches escuchaban ruidos que provenían del interior de la muñeca. A veces eran risas. Otras veces llantos o gritos. Lo más extraño es que se oían voces diferentes y a veces varias voces al mismo tiempo y en distintos idiomas. Fue por esto que la familia decidió contactar a los Warren y después de una sesión espiritista descubrieron que en el interior de la muñeca se encontraban atrapadas las almas de decenas de demonios. Los Warren inmediatamente realizaron un ritual de protección y se la llevaron al museo para que 7 diferentes exorcistas la exorcizaran y la bendijeran. Y anularan cualquier maldición. Porque sus celulares son espejos. Y la vieron sin su permiso. Desde entonces, Claribel se encuentra atrapada entre crucifijos, rosarios, agua bendita y muchos artículos religiosos. Se dice que esta muñeca amanece todos los días con una expresión distinta en su rostro.
No sé, ¿no podría ser que todo lo de los Warren en realidad siempre ha sido una farsa, un montaje? Vamos a preguntárselo a la única, a la inigualable ¡Annabelle! Aquí la tenemos en este momento. Es muy alta, de hecho es más alta que yo. ¿Ya vieron? Está más alta que yo. Annabelle, cuéntanos un poco sobre ti y sobre tu vida en un museo. Como les decía, han surgido rumores de que la historia de la muñeca Annabelle es mentira. De hecho, hay gente que dice que toda su historia está copiada de un capítulo de un programa muy viejo en blanco y negro que se llamaba La Dimensión Desconocida. Y que, por cierto, salió 7 años antes de la primera aparición de la muñeca Annabelle. Y si no lo crees, en este capítulo, una niña recibe una muñeca que también está poseída. Pero adivinen cómo se llama la mamá de la niña. Annabelle. Pero hasta el nombre es el mismo. En este episodio, el papá es testigo de eventos paranormales relacionados con la muñeca. E incluso la muñeca lo intenta desvivir. Él la tira al bote de basura, pero cuando regresa a la casa, recibe una misteriosa llamada donde lo amenazan de muerte. O sea, la muñeca se sabía el número de teléfono. El señor regresa rápidamente a revisar el basurero, pero la muñeca ya no está. El hombre se va con Annabelle, que era la mamá, y le dice que si le estaba haciendo alguna broma, pero ella estaba durmiendo a su hija Cristina, o sea que ella no pudo ser la que llamó. Bueno, en esa época ni siquiera existían los celulares. Lo más aterrador es que cuando se asoma la muñeca ya estaba sentada justo al lado de su hija. ¿Cómo llegó ahí? El pelonchas toma la muñeca e intenta destruirla con varias herramientas, como una sierra y un lanzallamas. ¿Un lanzallamas? Sí. Iba mucho a Perú. Bueno, más bien como un soplete, pero nada funciona. La muñeca sigue intacta. Annabelle intenta detenerlo, pero el cabeza de rodilla está fuera de sí y empuja a su esposa como un maldito energúmeno. Entonces ella decide empacar sus cosas e irse inmediatamente. Así es como se hace. No se debe de tolerar ningún maltrato. Y bueno, al final todos descubren que la muñeca sí estaba poseída. Bueno, para esto, Ed Warren, no lo escuches, copió la historia. ¡Ay, se cayó de la conmoción! Y hasta le copió el look al creador de la serie. Otros de los casos más sonados de los Warren es la posesión de Connecticut. Una familia de Connecticut decidió mudarse a una antigua casa abandonada que se encontraba muy cerca de un hospital porque su hijo diario tenía que ir a la clínica. Pero lo que no sabían es que esa casa había sido un psiquiátrico y después una funeraria. Ambos abandonados de maneras muy misteriosas. Desde el primer día... ¿Tiene que estar aquí todo el tiempo? Es que le gusta el chisme. Desde el primer día el niño aseguraba que vio una figura rara como de un señor muy alto y muy delgado en los pasillos en la oscuridad, pero nadie le creía. Diario tenía pesadillas y se despertaba gritando por la madrugada. Esto era un caso para los Warren. Cuando ellos tomaron el caso, Lorraine hizo una sesión espiritista y descubrió que había almas encerradas en la casa, como siempre. Las almas de los antiguos pacientes del psiquiátrico. ¿Pero acaso el caso de la posesión de Connecticut es falso? Después de que saliera en los periódicos la supuesta casa embrujada, los Warren escribieron un libro y lo vendieron muy bien. Pero para hacerlo, contrataron un escritor de ficción. ¿Por qué? El escritor fue a entrevistar a toda la familia para registrar bien los eventos paranormales. Se dio cuenta de que las historias como que no concordaban, todos decían cosas diferentes. Además, el escritor descubrió que la enfermedad que tenía el hijo de la familia era esquizofrenia. El escritor le dijo a Ed Warren que no podían publicar la historia porque no parecía ser real, pero Ed le contestó: todos en esa familia están locos, si no, ni nos hubieran contactado. Escribe la historia aunque tengas que inventar los detalles que necesites y entre más aterrador sea mejor, y ni te quejes que para eso te pagamos. Otro caso muy creepy es de la niña que levitaba. Esto sucedió en Enfield, Inglaterra. Peggy era una madre soltera que tenía 4 hijos. La noche que comenzó todo, ella escuchó un ruido muy raro en la escalera. Rápido salió a regañar a sus hijos, pero no había nadie. Lo extraño es que los pasos seguían sonando cada vez más cerca, pero no podía ver a nadie. Entonces un buró se movió del lugar. Peggy no podía entenderlo. Lo regresó a su sitio y se volvió a mover en su cara. Otra vez intentó ponerlo en su lugar, pero el buró no se movía. Era como si alguien lo estuviera deteniendo en ese sitio. Peggy llamó a la policía para que entraran a revisar la casa. Pero apenas entraron, una silla se deslizó justo frente a ellos, de un lado al otro, enfrente de la habitación. La familia no podía más, necesitaban respuestas. Llamaron a un investigador paranormal que se encontraba en esa ciudad y él logró grabar la voz del espíritu que se manifestaba a través de una de las hijas de Peggy. Lo raro es que el espíritu al inicio chiflaba. Luego ladró. Al final ya empezó a decir palabras, pero con una voz muy grave y ronca, no como la voz de una niña. Después de muchas preguntas, la voz reveló que era el alma de una persona llamada Bill.
Pero esto escaló todavía más. El investigador decidió colocar cámaras en toda la casa para captar el momento exacto en que el espíritu se manifestara. Y lo logró. Esa es la foto real de uno de los momentos en que la hija de Peggy estaba levitando a mitad de la habitación. También logró captarse esta otra foto que es mucho más creepy. Pero esto escaló todavía más. Una noche Peggy escuchó una voz rara y salió a ver qué estaba pasando. Encontró a una de sus hijas siendo atacada por una cortina. La tela se movía como si tuviera vida propia. Peggy corrió a ayudarla y sí logró salvarla. Pero tenían que hacer algo, tenían que acabar con eso y no sabían cómo. Fue en ese momento en que la familia recurrió a los investigadores paranormales más famosos de la historia, los Warros. Warren. Pero ellos realmente no tuvieron mucha participación en este caso, ya todo lo había hecho el otro sujeto. Lo que sí es que aprovecharon para tomar la historia y contarla en su programa de televisión Noche Supernatural con los Warren. Y de hecho esa historia también la usaron para la película El Conjuro 2. Lo que nadie esperaba es que al final todo se desmentiría. ¿Qué? El caso de la niña que levitaba era falso. ¿Pero y las fotos? La niña, la hija de Peggy, confesó toda la verdad. ¿Pero y las voces? Janet Hodgson sabía hacer ventriloquismo ¿Y vender hochos también? y tenía su propio show. Así engañó a todos con voces satánicas. Entonces, ¿y los muebles que se movían solos? Las dos hermanas confesaron que sabían hacer bromas con hilos y cuerdas sin que nadie viera cómo se jalaban los burós y los sillones. No sé, demasiado. Unas niñas que saben hacer ventriloquismo y además saben mover muebles con hilos. Es demasiada coincidencia. ¿Y la foto entonces dónde sale levitando? Bueno, esa no confesaron, pero pues, me imagino que puedes como saltar y si la sacan en el momento exacto podría parecer, ¿no? Que estás flotando. Puede ser. Shadow Doll, la muñeca de las sombras. Dentro del Museo de los Warren hay una sola muñeca que no está a la vista del público, está oculta. Se encuentra en una vitrina encerrada y además tiene una tela negra por encima para que nadie la pueda ver. Bueno, según decían los Warren, esta era la muñeca más peligrosa de todo el museo. Incluso más que Annabelle. El origen de esta muñeca es incierto, pero se sabe que está hecho de uñas humanas, huesos de animales y cabello real. Su expresión es aterradora y distorsionada. Ed y Lorraine sospechaban que la muñeca había sido usada para rituales de brujería. Pero no solo para atraer espíritus, sino para lanzar una maldición a cualquier persona que llegara a verla. Incluso a los que la vieran a través de fotos. Después de que la ves, la muñeca se te aparece en tus sueños, te da pesadillas y ya no te abandona el resto de tu vida. Hay personas que solo con verla comenzaron a sentir ansiedad, mareo e incluso vómito. Uno de los casos más sonados es de un señor que le tomó una foto sin permiso. Y el señor falleció el mismo día. Eso me recuerda al caso de Amityville. La noche del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. Estaba muy feo. Tomó un rifle, desvivió a toda su familia mientras dormía. Esto sucedió en el número 111 de Ocean Avenue, en Amityville. Cuando arrestaron a Butch, él lo negó todo, pero después cambió la versión. Dijo que una voz dentro de su cabeza lo obligó a hacerlo. El abogado primero alegó que en realidad tenía una enfermedad mental, pero luego cambiaron la versión y dijeron que no, que estaba poseído y que el diablo lo obligó a hacerlo. Dijo que literalmente ya no se acordaba de lo que había hecho. Nada de esto convenció al jurado y le dieron 6 cadenas perpetuas. Pero aquí viene la parte aterradora. Exactamente un año después la casa fue comprada. La familia Lutz no sabía lo que había ocurrido en esta casa. No pasó ni una semana cuando la familia empezó a percibir olores raros y a escuchar ruidos. Además veían sombras que subían y bajaban las escaleras por la noche. Por eso es que llamaron a Lorraine y a Ed Warren para investigar. Ellos llevaron sus cámaras y sus grabadoras y lograron captar una de las imágenes más aterradoras de toda la historia. Esta es la foto original. En ella podemos ver a un niño con los ojos muy brillantes. Un niño que no pertenecía a la familia Lutz. Pero a pesar de que no existía la IA en ese momento, no todos creen en la versión paranormal de esta historia. De hecho, Butch ya tenía un historial de drogas y cosas violentas. También está el hecho de que la familia Lutz solo vivió 28 días en esa casa de Amityville. Y además sí fue un caso tan mediático que salió en la televisión. ¿Cómo es que ellos no sabían lo que había pasado en esa casa? Bueno, pues años después el abogado de Butch confesó que él y la familia hicieron un trato, lo planearon todo para comprar la casa y fingir que estaba poseída. Luego vender la historia a Hollywood y ganar millones de dólares. ¿Y lo lograron? Lo lograron, sacaron películas, libros, entrevistas y vendieron la historia múltiples veces. Por cierto, ¿habían escuchado de Cuernos, el tronco maldito? Este muñeco es de los únicos que no aparece en las películas de los Warren. Ellos prohibieron que jamás se usara su imagen por su peligrosidad. Fue creado por una mujer que practicaba la brujería y dentro de él no
no descubrieron el alma ni un demonio, descubrieron miles. La única regla es que nadie puede tocarlo. Y si alguien la rompe, puede quedar poseído inmediatamente. Los visitantes que han estado cerca de él aseguran que sienten una presión en el pecho y les dan náuseas entre más se acercan. Hubo una sola persona que llegó a tocarlo y se desmayó. Tardó 2 días en despertar. Y cuando recuperó el conocimiento no recordaba nada de lo que había pasado. Nadie sabe si realmente está maldito, pero ya nadie se atreve a tocarlo. Y este no es el único caso donde intentaron encubrir un crimen con una posesión demoníaca. También está el caso de Cheyenne Johnson. La Cheyenne, apa. En 1981 desvivió a su casero en una pelea. Y justamente fueron los Warren los que dijeron que no lo hizo porque quería, que en realidad estaba poseído por el diablo, otra vez. El juez tampoco aceptó lo de la posesión paranormal, pues que a qué estamos jugando, ¿no? Y años después, el niño que fue exorcizado, al cual supuestamente se le salió ese demonio que influyó en Cheyenne, sacó su propio libro donde confesó todo lo que vio de lo que inventaban los Warren. Dice que ellos creaban las historias solo para ganar dinero. Y de hecho sí ganaron mucho porque esta historia es del Conjuro 3. Pero los dueños originales de la muñeca de Annabelle tienen algo todavía más controversial. El caso de Judith Penny. Judith siempre fue presentada como la asistente de los Warren. Pero en realidad era la amante de Ed. O sea, la Ángela Aguilar, Florinda Mesa, la Panini. Pues los tres vivían en la misma casa. Madre santa. Chisme potente. ¿Cuánta cochinada no tuviste que haber visto, pobrecita? Déjame te tapo los ojos. Lo peor de esto, ella fue a vivir con ellos cuando tenía 15 años, o sea que Ed era PDP. Y además de que era un delito, los Warren siempre fingieron que eran una pareja católica muy buena y que se amaban mucho y que eran muy conservadores. Además, Judith también reveló que Ed era un maltratador. Tras la muerte de Ed, ella reveló muchos secretos de cómo se armaban los casos de los Warren. Ella fue testigo de primero cómo escribían las historias y luego obligaban a las familias a decir que todo era cierto. Y respecto al Museo de Objetos Malditos, ella misma dice que ayudó a armar todo el museo comprando los objetos en ventas de garage y tiendas de segunda mano. Primero obtenían el objeto y luego Ed inventaba una historia creepy para ponerlo en el museo. De hecho, Ed obligaba a Lorraine a decir que tenía visiones. Y es que ellos vendían conferencias de cosas paranormales en todo Estados Unidos, pero Judith Penny era la que organizaba las fotos, decía que tomaba fotos que se parecieran al caso para que todos creyeran que de verdad había hombres lobo, fantasmas, posesiones. Ella lo inventaba junto con ellos. Ya ni en Crepúsculo, ya ni la muelan. Entre sus declaraciones también reveló que el caso del cementerio de Connecticut era totalmente falso. En ese caso supuestamente se aparecía una mujer vestida de blanco a altas horas de la noche, así tipo La Llorona. Era yo, me puse una sábana. No, de hecho le pidieron que se pusiera una sábana. ¡No! Así fue. ¡No! Ed le dijo que se la pusiera y que caminara entre las tumbas a Judith, mientras él supuestamente captaba el suceso paranormal. Otra de las grandes controversias es que ni Lorraine ni Ed eran expertos en demonología y para eso se estudia, obviamente. Y eso lo firmaron ellos mismos. Cuando hicieron la primera película del Conjuro, tuvieron que firmar un documento para la productora Warner Bros. Y ahí ellos dijeron claramente que no eran expertos en el tema. ¿Cómo es que ellos no podían ser expertos en el tema después de tantos años dedicarse a eso? De hecho, Ed era pintor. Tenía la carrera de artes plásticas. Dios mío. También cabe mencionar que aunque hicieron muchos exorcismos, el Vaticano nunca aprobó ninguno de esos. Ellos contrataban sacerdotes o supuestos sacerdotes para según hacer estos exorcismos. Porque para ser exorcista necesitas un estudio especial. De tortas. Y al final de cuentas, ¿cuánto dinero ganaron los Warren? Es difícil saber, pero por cada libro se sabe que ganaron 2 millones de pesos y por cada película les pagaron 6 millones. Además, muy extrañamente vendían asesorías paranormales personalizadas donde cobraban 50,000 pesos la media hora. ¡Órale! No ya ni un pases. doctor, ni un cirujano, ni un arquitecto, ¿Y si ni un mejor ingeniero. me vuelvo demonólogo? ¡Oh, my God! Actualmente la heredera de todo ese imperio y de las regalías de las películas y de los libros Es Annabelle. No, es su única hija. Judy Warren, que por cierto nunca se ha dedicado a la investigación paranormal, pero sí es dueña del museo donde se encuentran todas las supuestas reliquias. Y estos son los saludos del video anterior donde comentaron hashtag el perro es del diablo. Si tú también quieres un saludo, pon en los comentarios el hashtag Annabelle tu patrona y soporta. Nos vemos a la próxima. Bye.